Primero me gustaría que el compañero y mi amigo Héctor Hernández, quien ha estado al frente de esta biblioteca por varios años, me diera una breve bienvenida, ¿no? Algunas palabritas que quisiera expresar. Breve bienvenida. Bienvenidos todos ustedes al programa de esta mañana. Estamos muy satisfechos, muy contentos de que Carlos Heredia venga dando charlas sobre diferentes temas, diferentes autores de la literatura mexicana y pues les damos la bienvenida y estamos contentos que ustedes también estén aquí acompañándonos hoy. El próximo sábado habrá otra presentación del programa que se hizo hoy a las 10 de la mañana del Museo Nacional de Arte Mexicano sobre los días tempranos de Cazatlán, entrevistas con artistas, con activistas, María Gamboa, Laura Paz y Sandra Méndez, varias personas, ¿no? Entonces, pues los exhorto a que se mantengan en contacto con la biblioteca para saber qué actividades o programas hay. Yo conocí al señor Carlos Heredia en la Universidad de Illinois, allá corriendo el año de 1975 aproximadamente. Y soy el director de esta biblioteca desde el día 1 de mayo de 1989, habiendo trabajado también en Pilsen Branch, 1842 South Blue Island Avenue, en el 77 y en el 78. Bueno, los dejo con Carlos. Gracias por darnos cabida aquí en la biblioteca. What we do here, or at least what we try to do, this is going to be the fourth session. Esta es la cuarta sesión que llevamos a cabo. Un grupo pequeño, otros compañeros que desafortunadamente uno está de vacaciones en México, el otro tuvo que trabajar al último hora, le avisaron. De dar a conocer unas figuras relevantes de la historia de México, y no nada más de México, sino que también de Estados Unidos, porque no nos vamos a enfocar nada más en figuras o luchadores mexicanos, sino vamos a hablar también de figuras chicanas o mexicano-americanas también, que han sido muy importantes en el desarrollo de ambas comunidades, ¿no? Algunos de ellos han luchado en ambos lados de la frontera, como Ricardo Flores Magón, ¿no? Y otros correligionarios de esa época. Entonces, la idea no es dividir México ni Estados Unidos. Siempre hay un intercambio de fuerzas y visiones. Entonces vamos a tratar de hacer esto de una manera en que esas figuras históricas no permanezcan nada más en la historia. The idea is that these historical figures do not just stay within the pages of history, but that we discuss their contributions, and possibly the most important thing would be to learn some practical lessons from their experiences, their writings, their vision, and apply them to Chicago and the United States. As we know, I don't have to tell you what we're going through in the country with the man at the White House and a very repressive atmosphere. So we need to not just read and not just hear and not just praise our heroes, both women and men and writers and painters and social fighters, but we need to call from their experience those tactics, that vision that they had that could be applied to today's situation and condition. I'll just give you one example. Un ejemplo que les quiero dar de cómo se podría tratar de relacionar la lucha de ellos. Magda, bienvenida. Hola. Hola. Y ahorita les pedimos a todos que se presenten también. ¿Cómo estás? Tuvimos una presentación de Elena Poniatowska en otra biblioteca, allá en la 63 y la Pulaski, porque
tenemos que acordarnos que, bueno, aunque Pilsen es la comunidad mexicana emblemática, hay muchos mexicanos fuera de Pilsen, mucho más mexicanos fuera de Pilsen que el mismo Pilsen, ¿no? Y con el tiempo, desafortunadamente, van a ser menos y menos y menos, desafortunadamente. No, quizás se pueda revertir, aunque sea poco, ese movimiento, ese éxodo de mexicanos de Pilsen. Pero tuvimos esa presentación sobre Elena Poniatowska en esa biblioteca y se me ocurrió una idea, quizá dije, bueno, ¿será marihuanada o no? Pero, ¿por qué no nada más hablamos de Elena Poniatowska? Why don't we try to have a school named after her? Todavía vive Elena Poniatowska, ¿no? En mayo, Who is she? she will turn... Who is she? In mayo, she will be 85, 86. Young. Very Yeah. young person. Well, yeah. We gotta So, think young. Elena Poniatowska is one of Mexico's most prominent writers, and she has a very interesting personal history, being born in Paris of a Polish father and a Mexican mother. So her full name is very long. She's got like 5 names and 4 surnames, but she goes by the name of Elena Poniatowska Amor. That's her mother's surname. So she comes from a wealthy, well-to-do family in France, in Paris. Aristocratic. Yeah. So they had to leave France when the Nazis took over France during World War II, after 1942. So they came to Mexico. So she really didn't know much about Mexico, and she had these stereotypical visions of Mexico, and she couldn't speak Spanish. So hablaba francés, luego la mandaron a una escuela de monjas aquí en Estados Unidos, y sé que aprendió inglés, él hablaba francés, inglés, y el español pues no lo manejaba muy bien. Y se fueron a vivir a México, a la Ciudad de México, y el español que aprendió, lo aprendió de su nana. Una mujer mexicana, de origen humilde, claro, ella fue la que le enseñó el español. Por eso hay veces que algunos críticos han señalado que el español de ella es un español sin pretensiones. No usa palabras domingueras ni frases domingueras, ¿no? Un español muy sencillo, muy directo, muy llano y a veces con expresiones folclóricas, se podría decir, en algunos casos de México. Entonces ella ha escrito una cantidad de libros, ¿no? Quizá el más famoso es el que escribió sobre el 2 de octubre, La noche de Tlatelolco. Ha escrito otros, ¿no? Tiene muchos, pero ella, su enfoque ha sido en un enfoque en el que desafortunadamente muchos mexicanos, escritores mexicanos, han descuidado por completo o no se preocupan por esa problemática, la pobreza en México, o sea, los pobres en México. Si vemos la literatura en México, trabajos sociológicos o antropológicos, son contaditos los trabajos que se enfocan en los pobres en México, ¿no? Y ella ha hecho, esa es parte del enfoque de ella. Se enfocó en una mujer que su novela se llama Hasta no verte, Jesús mío, de una mujer de origen humilde, Jesús Apalancares, que tuvo una revolución, vivía en una vecindad en la Ciudad de México, se hizo amiga de ella, y un libro, es quizá uno de los mejores libros que ha escrito ella. Hasta no verte, Jesús mío. That's probably one of her most famous works. She's won a number of literary prizes, el premio Cervantes. So, la idea era esa, que quizás si una escuela, si le podemos poner el nombre de ella a una escuela, we can get a school named after her, we could possibly convince her, I don't think it would be very difficult to convince her, to come to Chicago and be a part of the ceremony, para que hable, la conozcan y se generen actividades culturales en esa escuela. Y hablé con un director de una escuela que está en el suroeste, la escuela Tanti, que
está en la 59 y la Homan. Y le pareció muy buena la idea. Veremos a ver. Ahora que eso tiene que presentarse ante el LSE. The LSE has to discuss it, has to approve it, and then they have to follow the procedure for a name of change for the school. So that would be, you know, I mean, the idea would, it's not just changing the name from a non-Latino to a Latino, or in this case, Mexican woman. But the idea is to generate a number of activities, cultural activities. She's also the author of 2 children's books. So the kids there can also begin to read her at that level. And the parents can read some of her works. So the idea is we need to penetrate other areas of activity in our city that sometimes we overlook, and schools are one of them. Parents are one of them. You know, we don't really pay a lot of attention to the parents as a wide group or as a small group like the LSEs and the bilingual committees in each and every school. But there are audiences there. They exist and meet every month. And very few of us are in contact with them, you know, on a regular basis. So this could serve as maybe a stimulus so we could think of other schools that deserve a change of name, like the school in Little Village. That name change occurred like 10, 15 years ago. I guess after the School Reform Act of 1989, I think it occurred in the 90s. The school that's now called Rosario Castellanos, a very famous Mexican writer, novelist, author, and poet. That school before was named after a poet from Scotland, Robert Burns. Robert Burns. No children of Scottish descent in Little Village. I don't think so. And I'm sure not a single family in that area, right? But anyway, so that name change went through. And the only problem with it's not a problem with the name change. The problem is that we've got to keep the principals and sometimes the teachers, and to a lesser extent the parents, to keep honoring the memory of these people whose names have changed. Maria Saucedo, for example, that used to be Harrison High School. We've got Francisco y Madero, Emiliano Zapata. The latest edition is the one on Marquette Road and Cicero. Mariano Azuela, the author of Los de Abajo, The Underdogs. So there are a number of schools. As a matter of fact, I was checking this out when I came in this morning. Acero Elementary School. This used to be the UNO schools. Okay, they were the UNO schools. And one thing that was very interesting about the UNO schools was they would look for prominent figures in the cultural arena of Mexico, and they would name the schools after Carlos Fuentes, Octavio Paz, you know, what's the name of the other school? Tamayo, and others. But they don't celebrate their work, their birthday. When Carlos Fuentes died a few years ago, I called out the school to find out when an assembly would be convened to look at the work of Carlos Fuentes. And the principal, an Anglo woman, said, "Sorry, but we don't have anything planned." You're the only institution in Chicago that bears the name of Carlos Fuentes, and you're not planning anything? He says, no, I'm sorry, we're not. But unfortunately, it happens in other places. I've called the Zapata School in Little Village, called Madero School in Little Village, and no celebration of their life. You know? I mean, there are other schools, of course, but it's important that we keep that alive. I think it's important that teachers, that parents, that kids hear about their culture and not just mention it, but actually celebrate it.
So that's just one. Why don't we start back there with the first person who showed up? You or Maria, I don't know which. Lifetime resident of Pilsen. Love to read. That's why I'm here at all these meetings. Okay. María Gamboa, presently con el Comité Ayotzinapa de Chicago. Díganos. María Dolores Caldillo y estoy muy contenta de estar en esta plática porque soy educadora y mi propósito estoy escribiendo unos libros también en la educación temprana con valores. Entonces estoy aquí para aprender. Bienvenida. Mi nombre es Magda Ramírez Castañeda y estoy estoy parte del grupo de Pilsen Alliance, que ahorita, como van las cosas, es un grupo que le gusta mover, mover la comunidad, hacer algunas personas que se enojen, pero esperamos que esos enojos sean para el bienestar del barrio. Así es que yo tengo más de 45 años envuelta en luchas. No me arrepiento ni un pelo de mi cabeza que me he envuelto en algo que no me hace rica. ¿Ok? pero estoy aquí con muchas ganas y me siento muy orgullosa de los hombres y mujeres que están aquí. Te ha enriquecido de otra manera y nos has enriquecido y a las personas con tu participación. My name is William Cordy and I work with students at Northwestern University and UIC, a lot of them being Latino and some from Mexico and some Chicano. And just in general, I love learning about Mexican history and writers and authors and things like that. Welcome again. Thank you, sir. Refugio Gonzalez, but my friends and enemies call me Reggie. Former director of Gazaslan, right? Yeah, former director of Gazaslan. My name is Joe Lopez. I'm his brother, and I'm also an artist, and I'm here to learn. And a resident of Pilsen on my leg. Welcome. Thank you. José. José Manuel Cancino, es la primera vez que se hizo una reunión. De experiencias. Y eso es muy emocionante. Y esa riqueza de experiencias y conocimiento para ponerlas a trabajar después. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito sobre el tema de hoy, que es José Revueltas. Y luego hablamos un poquito sobre otros proyectos que queremos realizar y que ojalá que muchos de ustedes formen parte también de estos proyectos. Un compañero, Arturo, que iba a hablar específicamente sobre José Revueltas y el movimiento del 68, no pudo venir a última hora. Así es que si alguno de ustedes también tiene alguna información mayor sobre ese episodio tan central en la vida de José Revueltas y de México, les pediría por favor que nos compartieran eso. Share it with us. José Revueltas es una figura única. Es a singular person. Él nació en Durango, nació en Santiago Papasquiaro, donde son muchos de los duranguenses aquí en Chicago, ¿verdad? Y él proviene de una familia bastante grande. Me parece que eran 12 siblings, 2 hermanos, Wow. 2 hermanos y hermanas, así es que una familia bastante grande. Nació allí, después se lo llevaron a Guadalajara y después de Guadalajara se fueron a la Ciudad de México. Es que llegó a la Ciudad de México bastante joven, cuando niño era todavía, así es que y el resto de su vida política, claro, residió en la Ciudad de México, pero anduvo en muchos lugares. Él viajó a muchos países, estuvo en Francia, estuvo en Alemania, estuvo en Rusia también, o sea, en América Latina también, en Guatemala, anduvo en Chile, en fin. Incluso estuvo en Estados Unidos. En Estados Unidos dictó unas conferencias en Berkeley, Stanford, en Berkeley y en Stanford, que fue en la conferencia que dio en Berkeley, en el que 83 me parece, donde conoció a su tercera esposa, Emma Barrón. Y ella era chicana, era nacida aquí en Estados Unidos. Entonces ahí estuvo con
con Revueltas en los últimos 3 años de su vida, del 73, disculpen, del 73 al 76. Él murió en 76, nació en 1914. Y esta es una de las novelas quizá más importantes, El Apando. ¿Alguien sabe lo que es el Apando? ¿No saben? A ver, díganos por favor. El Apando era muy famoso. Hablaban mucho del Apando, los presos políticos en la Ciudad de México, porque era como un lugar de castigo en Lecumberri. Es como en Estados Unidos sería the hole, where they put you for a while if you misbehave. Calabozo. Un calabozo dentro de un calabozo. Ya incluso decía una frase entre los presos: oh, lo apandaron. Lo apandaron, sí. También se usa como verbo. Sí. Está apandado, adjetivo, sí. Sí, entonces la razón por la cual El Apando es una de las novelas más importantes, no es muy grande, it's very thin. I mean, it's a short, es una novela, short novel. ¿Tiene cuántas páginas? 56 páginas. 56. Pero tiene un estilo muy único, muy único. No tiene puntos y apartes. Es todo un solo párrafo. Todo un párrafo. Okay. Así que hay que leerla y empezar a ver dónde irían los puntos, las pausas, pero él la hizo así de esta manera a propósito. Y el Apando viene a ser el último trabajo de José Revueltas, porque él estuvo muy enfocado en la vida de los pobres también, al igual que Elena Poniatowska, pero desde otro punto de vista. Él era activista, era militante del Partido Comunista. He was a member of the Communist Party. Estuvo en la cárcel por muchos años. Bueno, estuvo en la cárcel 4 veces. 4 veces. Cuando tenía, me parece que 16 años, when he was 16 years old, lo enviaron al reformatorio porque él y unos compañeros, camaradas del Partido Comunista, se les ocurrió una idea. Se les ocurrió subir a la catedral, enfrente del Zócalo, y ondear la bandera roja, la bandera del comunismo, y llevar a cabo un meeting, a rally, enfrente de la catedral de la Ciudad de México. Y pues claro, sabemos que en México, pues para algunos sectores de la población eso es un sacrilegio, ¿no? Lo arrestaron, lo metieron a la correccional, y ahí pasó unos meses, después salió. Y poco tiempo después, 1 o 2 años, ¿no? Cuando tenía un año después, cuando tenía 17 años, lo detuvieron por intentar organizar una huelga, ayudar a organizar una huelga de trabajadores agrícolas en Nuevo León, en el norte del país, trabajadores del campo del algodón. O sea que luego, esta vez no lo metieron a la correccional, esta vez, bienvenido, esta vez lo mandaron a la prisión de máxima seguridad de México, a las Islas Marías. He was sent to the maximum security prison in Mexico, Islas Marías, off the coast of Nayarit, and for a 17-year-old to be there, it was quite an experience. That served him as an experience to write his first novel. En esa experiencia que tuvo en las Islas Marías le ayudó como material para elaborar su primera novela, Los Muros de Agua, que habla también sobre su experiencia en las Islas Marías. Es que, y después lo mandaron otra vez, 2 veces estuvo en las Islas Marías. 2 años después volvió a matar a las Islas, mandado a las Islas Marías. En esa época, primero el Partido Comunista
estaba proscrito, era ilegal el Partido Comunista en México hasta 1934, si no me equivoco. Ya cuando entró Cárdenas, entonces ya cambió un poquito la cosa. Pero entonces él estuvo 2 veces en las Islas Marías. Y la última estadía en la cárcel fue cuando estuvo en Lecumberri, desde el 68, 69 hasta el 71, mediados del 71. Entonces, sus vivencias en la cárcel, las experiencias que tuvo, los compañeros presidiarios, los reos y los guardias, los monos, que le llama en la novela, los monos y las monas, ¿no? los celadores, fueron parte de su experiencia. Y él usa un ejemplo muy interesante de que la cárcel no es nada más una cárcel física con rejas, sino que todos vivimos en una cárcel. El mundo es una gran cárcel, ¿no? Con sus barrotes y con sus celadores, y unos tratan de cuidarlos, o no nada más de cuidarlos, sino de abusar de ellos, ¿no? Y los otros tratan de salir adelante conforme puedan. Así es que una visión muy interesante de José Revueltas, su novela El Apando. José Revueltas se le considera, bueno, era un escritor, bueno, él navegaba, se puede decir, en 2 áreas, ¿no? Una, su activismo político en el Partido Comunista, y por otro, escritor, la literatura. O sea que combinaba los dos, trataba de fusionar de alguna manera su visión política con sus inquietudes literarias, ¿no? Y muchas veces fue criticado. Algunos consideraron que pues ese tipo de técnica literaria no era buena literatura, ¿no? Y algunos han considerado que él es uno de los innovadores en técnica literaria de México, ¿no? Me parece que la editorial Era sacó fueron 26 tomos, 26 libros, 26 books, de las novelas, los cuentos, los guiones cinematográficos, porque él trabajaba también escribiendo guiones cinematográficos en México. Para el cine escribió varios. ¿En la Ciudad de México o dónde? En la Ciudad de México, sí. So that's where you was? Yeah. Podemos hacer preguntas que quiero leer más, quiero saber más. Que eso es bueno para quien se sienta para mí de esa manera. Pero mi pregunta es, ahora lo estamos viendo como una persona única, como una persona que trajo lo que él piensa, lo que él siente, tanto que fue dar a la cárcel, no una vez, sino 4 veces. En aquel tiempo lo veían a él, yo quiero saber cuándo su tiempo estaba y él estaba activo, cómo lo veían a él, digamos, su práctica, su cosa con el Partido Comunista, y ahora, ¿lo vemos mejor en ese tiempo o en el tiempo cuando él era él activo? Bueno, pues sabemos que cuando alguien muere, pues se empieza a reevaluar su obra, su vida, sus acciones. Y José Revueltas es un escritor único porque era un escritor comprometido. Yo creo que no hay ningún otro escritor en México que yo sepa que haya tenido ese grado de compromiso. He was very politically committed. There were very few, I can't think of anybody else, who was so committed to literature, to writing, and to political work within the Communist Party. Sin embargo, él no era no aceptaba las directrices del Partido Comunista en siempre, porque especialmente en la época de los 30s, cuando en Rusia, en la Unión Soviética, hubieron esas purgas, ¿no? Stalin, como sabemos, detuvo, arrestó, encarceló, envió a
muchos disidentes y algunos que no eran disidentes, pero que no estaban de acuerdo con él. Los envió a Siberia, ¿no? Y murieron muchísimos. Entonces el Partido Comunista se encontraba ante una disyuntiva. Apoyaba a la Unión Soviética por su filiación comunista o no. Entonces él básicamente se rebeló dentro del Partido Comunista y escribió 2 libros donde criticaba seriamente a través de sus personajes y su novela a los comunistas de México, el Partido Comunista de México. Entonces él fue expulsado del Partido Comunista porque no estaba dispuesto a aceptar las barbaridades y atrocidades que estaba cometiendo Stalin en Rusia y básicamente la falta de cuestionamiento, la falta de visión crítica de los dirigentes del Partido Comunista en México. Así es que él era un inconforme, un rebelde, inclusive dentro del Partido Comunista, y por esa razón fue expulsado del Partido Comunista. Después inclusive fundó otro grupo, la Liga Espartaca, también un grupo comunista, y curiosamente después también fue expulsado de la Liga Espartaca. Así es que un crítico que critica bastante, ¿no? O sea, que sea honor a tu apellido. Exactamente, Revueltas. Buenos días. Sí, hablando de la crueldad o la personalidad que tenía el presidente ruso ¿Stalin? Pues en México tuvimos parte que hasta acá vinieron a perseguir, entiendo yo, a Trotsky, que fue uno de los fundadores de la revolución, ¿verdad? Uno de los pioneros de la revolución. Y pues nunca se ha aclarado que yo sepa quién mandó al atacante, ¿no? Pero se presume que fue enviado de Trotsky, ¿no? Que fue asesinado en la Ciudad de México. Enviado de Stalin. Enviado de Stalin. Dice que nos dice, ¿verdad? Era implacable, ¿verdad? Con sus disidentes. Sí. No, y también era la comunidad artística de México se dividía también por ideologías, ¿no? O sea, dentro de la misma ideología de izquierda, entre los grandes muralistas, ¿no? Sabemos que en este caso Rivera, básicamente, él acogió a Trotsky, ¿no? En su casa, lo tuvo ahí en su casa, y ahí fue donde lo mataron, ¿no? Y sabemos que el otro muralista, David Alfaro Siqueiros, también comunista, pero más bien apoyando a la facción estalinista, porque participó también en todo eso, en esos movimientos, ¿no? Así es que México tiene una historia muy rica, muy rica, de oposición al gobierno, y una historia de la izquierda ideológica también, y las diferentes facciones, especialmente en los 30, ¿no? Que es cuando estaba en un punto álgido. In the 30s, Mexico, most of the writers, including and painters, including Frida Kahlo, they were communist, openly communist, and it wasn't seen as something utterly out of this world. Communism in Mexico is not seen as communism was seen in the United States. You know? They, because of their ideology, they took different positions. So, in that respect, reading José Revueltas gives you a broader picture of what it means to be someone not only politically active, but also sympathizing with the workers. Él básicamente se enfocaba, él lo criticaban a veces porque usaba un lenguaje muy vulgar, ¿no? Sus libros estaban llenos con frases, frases y palabras que todos las conocemos, ¿no? Cuando hablaban entre ellos, pues usaban
las malas palabras, las maldiciones, las groserías, ¿no? Que algunos escandalizaban a algunos, pero decían, pues, ¿cómo voy a reflejar el habla del pueblo mexicano si estoy hablando de malhechores, si estoy hablando de rateros, estoy hablando de drogadictos, estoy hablando de gente de barrios populares, barrios proletarios, y no uso las expresiones de ellos, ¿no? Él se me figura un poquito en el uso del lenguaje y el enfoque con esta población, el lumpen, ¿no? A Nelson Algren, aquí de Chicago, no sé cuántos están, I don't know how many you read. Nelson Algren lived and grew up in what's now Wicker Park, what Westtown used to be, around Milwaukee Avenue, Ashland Avenue, and Division Street. So Nelson Algren was a writer who focused a lot on some of his people who were in his novels were prostitutes, were drunks, were drug addicts. One of his novels was made into a movie, The Man with the Golden Arm. I don't know if you've heard of it. Man with the Golden Arm, about a musician. In this case, it was none other than Frank Sinatra, right? Who was a drug addict. Okay? That was like the first time in Hollywood that they had focused on somebody who was a drug addict. So it marked a departing point. So Nelson Algren focused on that population without the ideological, without the theoretical explanations that Jose Revueltas would use, although he was a leftist. Okay? So Jose Revueltas has so many works, so many. He wrote Plays, El Cuadrante de la Soledad, one of his plays. Most of them were novels. A few collections of short stories, and then he was an essayist. Fue un ensayista. Él escribió muchos ensayos, muchos libros sobre política. Tiene un libro que se llama México, Democracia Bárbara, donde habla del gobierno mexicano, de la forma de gobierno, de los instrumentos de represión que utilizaba el gobierno. Él escribió también un ensayo bastante amplio, donde él se enfoca en el carácter del mexicano. En los 30s y 40s y principios de los 50s, en México se dio un enfoque en lo que se llamó el carácter del mexicano, the character of the Mexican character. Y el libro más famoso que se conoce donde quiera, porque me parece que es lectura obligada, ¿no? En las universidades, es el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, The Labyrinth of Solitude, donde hace una cantidad de afirmaciones, observaciones, aseveraciones, ¿no? Inclusive interesante que al principio del libro de Octavio Paz habla de los pachucos, ¿no? 1943, él vivió en Los Ángeles también, Octavio Paz. Pero el lenguaje de Octavio Paz, él era básicamente un literato que escribía por acá, en esta altura, ¿no? El lenguaje, y que no es tan fácil leer sus libros, ¿no? José Revueltas escribió también un ensayo sobre el carácter del mexicano, en el cual Paz básicamente hacía observaciones de que el mexicano era básicamente dócil de carácter, que el mexicano tenía un complejo de inferioridad, y lo que decía Revueltas es que hay varios tipos de mexicanos. No se puede afirmar que el mexicano es así, porque hay muchos tipos de mexicanos. Entonces hay una diversidad, una riqueza
de formas de ver la vida, de formas de actuar, de convivir con otros, ¿no? Entonces, un ensayo que desafortunadamente no es muy conocido como el de Octavio Paz. O sea que José Revueltas escribió muchísimo, pero no fue considerado por muchos como un autor de literatura alta, ¿no? Aunque tenía una cantidad de cosas de innovaciones literarias que él empleaba. Lo están reevaluando y por fin lo están leyendo. Se ha dicho por ahí que José Revueltas es un escritor del cual se habla mucho, pero se lee muy poco. Y es cierto. Si ustedes le preguntan a alguien si han leído algo de José Revueltas, pues seguro que si uno ha leído algo de José Revueltas, es mucho, ¿no? Y es una lástima, porque tiene muchísimas cosas que decir, ¿no? Tiene muchas divagaciones dentro de su ideología marxista, ¿no? Su enfoque en el materialismo dialéctico. Él se enfoca mucho en Hegel, ¿no? Un filósofo alemán, y habla mucho sobre eso. Uno de los líderes del Consejo Nacional de Lucha del 68, escribió el libro, ¿cómo se llama? Los días y los años. Luis González de Alba, él estuvo en la cárcel también con José Revueltas, y él menciona en su libro que José Revueltas era una figura mítica. He was like a myth, well respected by the students at the university, porque sabían que él había sido una persona que había estado activa apoyando movimientos de todo tipo. Los ferrocarrileros, railroad workers back in 1958, movement that was crushed by the government, los doctores también, los maestros. En los 50 hubieron movimientos de ese tipo. O sea que los 60, él menciona que los 60 el movimiento estudiantil no fue sino una extensión de esos movimientos anteriores que hicieron los ferrocarrileros, que hicieron los doctores y que hicieron los maestros. Se volvió a captar esa esencia de rebeldía y de inquietud, de inconformidad en el movimiento estudiantil de 1968. O sea que él no lo ve como movimientos completamente separados y apartados, ¿no? Sino como una lógica extensión. Y lo que decía Luis González de Alba es que cuando en la universidad, en la UNAM, casi vivía allí Revueltas. Él no trabajaba en la universidad, vivía casi ahí, ¿no? Con los estudiantes. Se pasaba escribiendo, y convocaba a reuniones en alguna sala de la universidad. Ponía a leer sobre Hegel y la filosofía y su aplicación en el movimiento de izquierda en México. En fin, dicen, no le entendíamos ni madre. Dicen, esas palabras. Pero bueno, lo escuchábamos porque le teníamos respeto, ¿no? Así es que, pero bueno, todavía él es una figura bastante polémica en México, y hay varias preguntas o interrogantes. He was a little controversial in Mexico, and one question that remains about his role in the student movement was that when they arrested him, they asked him if he was responsible for the student movement, and he said yes. Él se echó la responsabilidad de organizar a los estudiantes, lo cual no era cierto, ¿no? Él ayudó, pero él no fue uno de los líderes frontales, ¿no? de la lucha. Entonces el echarse la culpa a él solo se interpreta de dos maneras, ¿no? One interpretation is that, well, he did not want to, he blamed it all on himself, because he did not want a lot of the younger activists, the students, and the other intellectuals who were arrested to go through a lot of pain and suffering
and long years of jail time, then instead he would do it. He would took it upon himself to be punished. Y otros lo acusan de, pues, de oportunismo, ¿no? Porque cómo decir que yo soy el responsable del movimiento estudiantil cuando sabía bien que no lo era, ¿no? Pero bueno, pasó 2 años y medio en la cárcel, en Lecumberri, después hizo una huelga de hambre, a hunger strike, en Lecumberri, y después de eso ya su salud ya no fue la misma. Salió en el 71 y murió en el 76. Una cosa que tenía también es que le gustaba empinar el codo un poquito, ¿no? Y claro, eso no we all. Estamos inmersos en la cultura de la alegría mexicana, Corona Extra y otras, ¿no? Y él no era uno de los que decía que no. Pero bueno, eso vino a contribuir bastante a su decaimiento físico. Yes. So if someone will be studying the Mexican literature, will his name come up as one of the sources to? I guess his name will come up as a writer, but I don't think any of his works are assigned by any college professor, any Spanish language, any professor in teaching a Spanish literature course. And the reason is because what his topics were, or his well, first he was a leftist, okay, an open, unavowed leftist. He is basically a Trotskyite, okay? And a lot of people don't really pay much attention to his literary side, and he's got a lot of stuff. Are you talking about here in the U.S.? Here or in Mexico? Here in the U.S. In the U.S. In the U.S. Yeah, I don't know of any. Well, you have to any understand course. too, is like in the United States up until the 1970s, Latin American literature was considered to be inferior. Oh yeah. And if you were not doing Golden Age, Spanish literature, people thought anything else was just a waste of time. Yes. Oh yeah, definitely. So he would be very much to the margins. Oh, definitely. What Way to the margin. about the UNAM? You said he would be teaching in UNAM. Would they have any curriculum on him or anything like that? Yeah. In Mexico, yeah. Mexico? Yeah. Oh. At UNAM, they were even considering during the student movement, they were even considering giving him a position as a professor, even though he had no formal education beyond, I think it was 2nd grade of high school. Oh. He dropped out of high school and taught himself. Basically, he decided not to stay in school because he wasn't learning what he wanted to learn, because he wasn't reading what he wanted to read. So he basically went to the National Library in Mexico City, and basically that's where he got his education. Carlos, question for you. You mentioned what Octavio Paz had said about the character of the Mexican people. What did Revueltas? Well, he said that there are many Mexicans, so there are many characters of the Mexican. Because you cannot label all Mexicans as being passive. Mexicans from the urban centers, Mexicans from the Tarahumara region in Chihuahua, or Mexicans from Chiapas, okay? Mexicans from Yucatan, from Oaxaca. I mean, it's a diversity of Mexicans. So the guy that was considered a literary giant, Paz, yes, took the easy way out and just said they're all this way. And by the way, Paz had a lot of respect for Revueltas. He called him uno de los hombres más puros, más honestos que haya habido en México. And by the way, he was born the same year that Octavio Paz. Octavio Paz and José Revueltas were born in the same year. Si me permite, yo he meditado sobre este aspecto, sobre el alma, la personalidad del mexicano. Realmente nosotros venimos de una raza, de una cultura azteca, que fue una raza guerrera, ¿verdad? Y en mezcla con la española también, que eran también aventureros, guerreros, o los que vinieron de la cárcel. O sea que nuestro pasado,
antepasados, ¿verdad? No hay tal cosa de ser sumisos o pasivos. Algo pasó, ¿verdad? En estos últimos 2 siglos, porque todavía en la Revolución Mexicana la gente estuvo dispuesta a luchar y pelear por sus derechos. Tendríamos que ver en toda la historia, ver qué ha pasado en este siglo XX, ¿verdad? De que la gente pues ha sido un poquito, ha modificado un poquito su instinto, ¿no? Su carácter guerrero. Sí, hay que ver las fuerzas sociales que han estado en juego por años. Ya. Sí, realmente es un error querer definir al mexicano en un solo ejemplo, porque la realidad es que México es multirracial y después de la invasión es multicultural también. Y sí es muy cierto que el carácter de un yucateco es muy diferente al carácter de alguien de Sonora, pero de Sonora mestizo o criollo, porque en Sonora también están los yaquis y están los mayos. México es muy complicado como para definirlo así de fácil. Sí, es que andaba en boga esa corriente de definir al mexicano, que la inició Samuel Ramos, si no me equivoco, en 1930 y tantos con su libro. Pero en fin, esa fue una etapa de México. Después de la Revolución Mexicana, claro, se volcaron a expresar a través de la pintura, los murales, a través de los grandes muralistas, ¿no? Y otros que no fueron tan grandes, pero que debieron de ser más grandes, o que se les ignora, como a él. A su hermano Fermín Revueltas, también, que él fue pintor. Él estuvo en Chicago, aquí. Él estudió en el Art Institute en 1919-1920. Y él fue de los pioneros en México. Él pintó murales antes que Rivera, antes que Siqueiros, antes que Orozco. Fue pionero del muralismo mexicano, pero no se le conoce mucho porque murió muy joven, a los 32 años. Pero creo que sí hay ciertos rasgos en la personalidad del mexicano que se aplican a través de todo el país. En cuanto a Latinoamérica, el tema de la soledad es muy común. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Te vas a Alfonsina con tu soledad, una canción de la compañera argentina, ¿cómo se llamaba, Carlos? Mercedes Sosa. Y volviendo a lo mexicano, unos compañeros, cuando yo hacía mi segunda maestría en la Universidad de Illinois, en Urbana, en literatura española, hispanoamericana, había un compañero de España que decía que la música mexicana, por ejemplo, que es muy melodramática, yo lo que quiero es que vuelva conmigo la que se fue, o la muy ingrata se fue y me dejó tal vez por otro más hombre que yo. Y siempre el hombre, el macho que llora por la mujer que lo abandonó y que se fue y que no ha de volver y que si no vuelve me mato o la mato, si no ha de ser mía de nadie más y pum pum, adiós. Hasta que llegó la hija de nadie. Pero lo que se dice de que diferentes áreas del país que somos descendientes españoles, de indígenas, en ciertas áreas del país no hubo tal mezcla, digo yo, como en Nuevo León, Tamaulipas, ahí los exterminaron a los indios. Yo nací en 1953 y de niño se oía que por allá había un indio, no sé dónde, uno, no como en una comunidad de Guerrero donde existen pueblos enteros de indígenas. Lo que quedaba eran los vestigios o los pedernales. Nosotros íbamos a las lomas y cuando llovía en los cerros de Monterrey, Cerralbo, bajaba el agua por el río Sosa y de las lomas bajaban muchos pedernales. Yo tenía una colección. Eso fue lo que quedó en los indios. Y también la fundación del pueblo, un chapa que llegó ahí en 1600, no sé qué, pero esa es la visión que tenemos nosotros ahí. En Tamaulipas, no sé si por la Huasteca haya habido más rumbo a Veracruz o a San Luis, haya habido más mestizaje o mezcla de españoles e indígenas, pero en Nuevo León, lo que yo sé, lo que yo conozco. Por ahí en Tamaulipas se llaman los tamaulipecos, de ahí viene el nombre de Tamaulipas, de los indígenas tamaulipecos.
Me alegra que haya tocado ese punto por la razón de que en el estado de Coahuila todavía hay vestigios de indígenas. Desgraciadamente no son indígenas mexicanos. Fueron 3 tribus que Benito Juárez contrató para exterminar a los chichimecas que ocupaban toda la región de Coahuila, Nuevo León y gran parte de Texas. Entonces, cuando las 3 tribus de los Estados Unidos fueron y declararon que ya habían exterminado a todos, Benito Juárez les regaló una región, se llama Musquis, Coahuila. Eso, gracias a un arqueólogo de nombre Elizondo, se escribió un libro llamado Jardín de Piedra, y en todo el estado de Coahuila y Nuevo León hay vestigios de todas las tribus que existían ahí, y se decía que no podían convivir los unos con los otros, aún sin embargo no había matazones de ninguna clase. De cierta forma hablaban diferentes dialectos, pero se podían tratar los unos a los otros, usaban las mismas vías de comunicación. En los altos cerros se miraban cómo llegar a tal lado, cómo llegar al otro lado, y rápidamente ellos podían viajar de un lado a otro. Una de las partes que también a mí me interesa mucho es la historia de parte de acá del lado de Zacatecas, Jalisco. Tuvimos una tribu llamada los Cascanes. Los Cascanes, de ahí salió el último héroe mexicano, Tenamaste. Tenamaste está escrito con letras de oro en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, porque él batalló mucho con los españoles. Y se dice, según los historiadores, que si los españoles hubiesen entrado y se hubiesen encontrado con los Cascanes antes de encontrarse con los aztecas, la invasión no hubiera tenido lugar, porque los Cascanes eran de verdad guerreros. A los españoles tomó 100 años para subyugarlos, y al final los subyugaron con el sistema del welfare. O sea, les enseñaron a depender de la comida y de la vestimenta de ellos, y al final los mandaron a las minas y allí los exterminaron. Como los yaquis también. Well, I was just going to say that a lot of this literature that's been produced around the character of a particular people, I mean, you see it duplicated in other countries as well. The Argentines are always talking about the Argentine character, etc. Right. And it seems to me that it says much more about the time and the author and the culture of that sector of intellectuals than it does about the people that they supposedly are talking about. Yeah. Because most of the time they're ahistorical and they're kind of more philosophical and very, very much apart from the real happenings of the people. They're mostly a reflection of the time. Right. Yeah. Yeah, he was also very critical of intellectuals who didn't engage with the people. So that's why a lot of intellectuals didn't really see eye to eye with him. Because of course, it was true. And that especially, I mean, I think that happens all over Latin America, but particularly in Mexico. The Mexican left intelligentsia was so apart from the activists on the street, yes, that for somebody to cross over and to be in both worlds was probably very unique. He accepted he was given a literary honor, el Premio Javier Villaurrutia, in 1967, a year before, 68. Basically, an honor distinguishing Mexican writers. And in 1970 or 71, the same literary prize was awarded to Elena Poniatowska. And Elena, well, it was announced she was going to be the recipient, and she said, "No, I'm not going to. I refuse it. I'm not going to take it. How can I accept such a literary prize from a government that killed hundreds, if not thousands, of people in 1968 and thereafter?" So, it's very interesting. Of course, bask in government recognition, awards, prizes, and everything.
and a few like Revueltas and others don't want any of it. Let me just read, there was one letter that I think is very important. This is from the book by Rosaura Revueltas, the sister of Jose Revueltas. She wrote the book about her brothers and herself. And I don't know if you know who Rosaura Revueltas was, especially in the United States. She had a very interesting role in a film called, what's it on, all of a sudden, forgetting, a film made in 1953-54. Salt of the Earth. Salt of the Earth, right, Salt of the Earth, in Silver City, New Mexico. It was the story of a miner strike. A miner strike, basically, the miners who went out on strike were primarily Mexican or of Mexican origin, who were demanding higher wages, better working conditions. There were Anglo workers too, but they were paid higher wages, as has been the case in most other areas. So the film was made in 1953-54 by 3 Hollywood people who were part of the Hollywood 10, who refused to divulge names during the McCarthy period. They appeared before the Un-American Activities Committee, and they refused to give names, so they were blacklisted. So they lost their jobs. They couldn't find work, making movies, writing scripts. They couldn't do it, directing. And so 3 of them got together, and with financing from a miners' union, they put together this movie, Salt of the Earth. And Rosaura Revueltas was... La sal de la tierra, ¿no? La sal de la tierra, sí, la sal de la tierra. Rosaura Revueltas was basically the main protagonist of the movie. She was the wife of the leader of the union back then. She was the only, there were 2 professional actors, herself and somebody else. The rest were the actual miners and miners' wives. So it was a movie made in very repressive times. So repressive that a lot of the Anglos who lived in the town got a little antsy, a little furious, a little mad, and they were trying to stop the movie. Well, before the movie, it was the strike, and they passed a local ordinance, a law, banning workers from picketing in front of the entrance to the mine. So, because they couldn't do it otherwise, they would have been arrested. The women took up their role. So they were the ones who were picketing in front of the mine. And so that was a little different. Women asserting themselves outside of the home was not a topic that was very well found in many Hollywood films. As a matter of fact, no Hollywood film. That was the first time. So it's like women's rights, feminism, labor rights, and the man had to perform the domestic duties that their wives were doing in the past. Raising the kids, cooking, dressing the kids, bathing them. So it was a role reversal in this case. So anyway, she was deported. The film was almost made, but not quite. She was deported back to Mexico. And in Mexico, Hollywood had a lot of influence in Mexican film production companies, and she was not able to work in any more movies. She was basically a filmmaker in Mexico. She played roles with ¿cómo se llama? Armendáriz. What's his first name? Pedro Armendáriz. Yeah. Pedro Armendáriz and Pedro Infante, I think, also. So she was an actress, and she couldn't find work in Mexico. She was blacklisted in Mexico too. So it shows the influence of the United States, the economic influence in Mexican life, to strike her from
any stripper, any kind of job in Mexico. So she left for Europe. She was married to a German man, went back to Germany, to East Germany. Complejidad y corrupción increíble, que esto es cosa de niños. Hace unos años estuvimos, Laura Paz y yo, en Chiapas, y tuvimos la oportunidad de visitar el Cerezo de San Cristóbal. Ahí conocimos a Fernando Patistán Gómez, que es un maestro acusado injustamente, falsamente, de haber asesinado a 4 policías cuando él ni siquiera estuvo en ese lugar, y estuvo en varias cárceles. Estuvo en una que es muy mencionada de Nayarit, y luego ya lo pusieron ahí. Ahí estaba también Francisco Santís, del Ejército Zapatista, y estuvimos ahí platicando con ellos, y llaman a muchos jóvenes que estaban ahí y les dicen, cuénteles a ellos cuál es la situación. Dice, gran parte, más de la mitad de los presos que están aquí es porque no saben español, y están acusados de delitos que ellos ni saben que son delitos, o sea, ni han oído eso. Y nos hablaba un muchacho que dice, a mí me acusaron de secuestro, porque yo me robé a mi novia, y mi amigo me acompañó para ir a pedirla con su papá, y su papá me acusó, como es rico, me acusó de secuestro. Dice, aquí voy a estar 60 años. Wow. Entonces muchos presos en México, en las comunidades nativas donde no hablan español. A este muchacho decía, yo no sé ni qué era secuestro, y me dijeron, firma ahí porque ya te vas a tu casa, y se referían a esto. Dice, aquí en la cárcel es donde aprendí español. Dice, estoy estudiando ya, terminé mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria aquí con el maestro. Dice, voy a estudiar leyes, porque muchos presos nada más es que no tienen quien los defienda. Entonces, el gobierno mexicano ahora se está quitando de en medio a personas que son un peligro para la seguridad nacional en las zonas nativas, ¿verdad? Para que a quitarlos. Entonces nosotros en el Comité Ayotzinapa últimamente estamos hablando mucho de la Ley de Seguridad Interior en México, tan criticada ley, tan en contra de los derechos humanos, tan criticada por las mismas Naciones Unidas, porque esta ley puede ser, si es que se ejecuta, porque ahorita está detenida, puede ser realmente algo nunca visto, algo horrible. Así es que yo no puedo evitar que al leer a José Revueltas y a quienes estuvieron en esas cárceles en aquel tiempo, lea algo que es como cosa de niños, desafortunadamente. Sí, en comparación con la... Sí, muy cierto. Nada más quería mencionar 2 nombres que se me habían olvidado de libros de latinos que estuvieron en la cárcel. El chicano, el de Nuevo México, Ricardo Sánchez, que escribió Canto y Grito, mi liberación. Él tenía un doctorado, incluso estuvo en la cárcel varios años. Eso fue en los 70s. Y otro poeta chicano, también Jimmy Santiago Vaca, que ha escrito varios libros. Uno se llama A Place to Stand. Él es de Nuevo México, estuvo varios años también preso en la cárcel. Pero también Raúl Salinas, ¿no? Que escribió para mí el poema más importante del movimiento chicano y se trata en la cárcel, ¿no? A Trip to the Mindset. Todo está en la cárcel, el Leavenworth, ahí con los puertorriqueños del movimiento independentista. Ahí murió Magón, ¿no? Pero para mí el mejor poema del movimiento chicano es ese. ¿Cuál es? El de Raúl Salinas, que murió hace poco. Estaba en la cárcel, escribió su poema A Trip to the Mindset. A Trip to the Mindset. A través de la cárcel en el mundo. Sud habla de la cárcel y de los chicanos y los linchamientos en los 50. Sí. Pero no lo escribieron en la cárcel, yo sé. No,
Yo lo que quería, yo lo que quería agregar solamente es que no quiero que la idea que usted también mencionó allá, de poder seguir con el grupo, yo no soy persona para poner reglas ni nada de eso. Yo lo digo porque yo pienso que la historia nos trae muchas cosas que podemos aprender. Y yo no digo que repasar el pasado, no digo. Yo empecé cuando yo tenía 19 años, y ahora ya me paso un poquito más de eso. Pero sí quiero yo ver que vuelvamos a renacer con un nuevo, bueno, el mismo propósito, pero con algo de fuerza. Porque una cosita también, los jóvenes, lo digo de experiencia en el grupo donde yo pertenezco, los jóvenes como que se están olvidando que cuando repasamos algo y se repasa y se mueve hacia adelante. Creo yo que ellos tienen que recordarse de la historia para saber de dónde vinimos. Un proyecto, ahí está el parque que está en la Damon y la 18, ¿verdad? Okay. Nosotros cuando estábamos envueltos le habíamos puesto el nombre de Zapata Park. Este barrio, quieramos o no, está cambiando. Nos estamos viendo ya en esos últimos 15 años, hubieron más de 10,000 familias desplazadas. Tenemos que darnos cuenta. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría, es algo que yo quisiera hacer, de reconocer ese parque, o otros si quieren, y darle un nombre que venga de nuestra historia, para que así cada vez que vamos, sabemos, la gente que viene aquí sabe, para mantener eso. Eso es lo que a mí me gustaría hacer. Pero como se quiera dar, hay personas como tú, Carlos, como tú, Rafael, como Jesús, hasta como mi esposo Mario, que tienen unas cosas muy importantes que decir de lo que es mexicano, de lo que es. Y yo nomás quisiera ver eso, y que se organice un grupo bonito, que queda abierto para que alguien traiga un montón de información, y aquí la tengo, es lo que yo sugiero. Sí, para el 5 de mayo entonces quedamos en reunirnos de nuevo otra vez aquí, y ¿por qué no traen algunos proyectos, algunas propuestas? Y vamos a hablar precisamente que tenemos que analizar también la situación, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces la idea sería ver, porque también son muchas ideas y muchos proyectos, ¿no? ¿Cuáles son los que son factibles, los que se pueden hacer pronto, lo que puede hacer cada uno de nosotros en su comunidad? O sea, no centrar tampoco todos los proyectos aquí en Pilsen, ¿no? Y no digo que trabajemos en los proyectos, sino que estamos